Se tiene Hola, buenas noches frío. a todos. Estamos en su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través de Revida La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. Digo, nos agarraron infraganti, disculpen la introducción tan accidentada. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de infarto. Y para eso, pues está con nosotros un especialista en el tema. Eres un cardiólogo. Está con nosotros el doctor Andrés Mateos Martínez. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Buenas noches a todos. Por supuesto, está con nosotros Rosario Huerta Mijangos. Buenas noches. Buenas noches y buenos días para quien nos escuche el día sábado. Nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Muy buenas noches Y y ahorita, bienvenidos. detrás de cámaras, moviéndole a la computadora, nuestro buen amigo, doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Si algo sale mal en la transmisión es porque no le movió bien a la computadora el doctor, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Un tema por demás interesante. ¿Qué es el infarto agudo al miocardio? ¿Y ¿Qué lo provoca? Cualquier persona se puede infartar de golpe. Mm. ¿Cómo es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de infarto, doctor? Bueno, hablamos de infarto cuando justamente nos referimos o aludimos a algo que conocemos como daño al músculo cardíaco. Entonces, esa es la definición universal de infarto. Daño agudo al músculo cardíaco, daño miocárdico. Ujú. Y ese daño miocárdico se va a expresar en el paciente o se va a reflejar en el paciente o lo va a sentir el paciente como dolor de pecho y es el síntoma esencial por el cual el paciente va a buscar ayuda médica. El daño se genera por alguna obstrucción, golpe, infección, Ujú. algo en especial. Bueno, hace algún tiempecito, en el 2018, los cardiólogos se pusieron de acuerdo justamente para definir el término de infarto, ¿no? Y entonces salieron muchos subtipos y muchas clasificaciones de infartos, denominándolos tipo uno, 2, 3 y así sucesivamente, de acuerdo a lo cual se explicara el por qué el daño miocárdico, por qué el daño al músculo de la célula miocárdica. Y en este contexto queremos definir o estamos refiriéndonos en este momento, en este tema, a justamente al infarto tipo uno, que es por obstrucción de arterias del corazón. Entonces vamos a ir como que definiendo el tema. Vamos a referirnos en este momento al infarto tipo uno, que es por arterias obstruidas del corazón. Ok, o sea, el corazón tiene unos vasos que hacen que ese músculo esté vivo, Así es. ¿sí? Cuando estos vasos se llegan a obstruir, es cuando empiezan a tener, porque no es lo mismo infarto que parada cardíaca, No, no es lo mismo. Ujú. ¿sí? Tiende a ser muy frecuente que hagan alusión a Ah, de qué murió de un paro cardíaco, ¿no? ajá. Digo, para empezar, yo no he visto a algún muerto Que no al que sea no se le por... pare el corazón, ¿no? O Ajá. sea, una parada cardíaca, pues definitivamente, pues alguien se va a morir, ¿no? Pero se tiende a A confundir confundir. mucho el término, ¿no? Se Sí. asocia a Ajá. infarto a la parada cardíaca. Más bien, el infarto es una causa de paro cardíaco, Sí. pero no define al paro cardíaco como tal. O sea, pueden haber otras causas de paro cardíaco, no necesariamente el infarto de miocardio. Entonces, infarto de miocardio puede ser causa de paro cardíaco, pero no es sinónimo y no es lo mismo. Muchas veces confundimos infarto con paro cardíaco o lo que comúnmente conocemos como paro cardiorrespiratorio. Y realmente no es así. El infarto es una causa o puede ser una causa de infarto de miocardio, pero no es lo mismo. Pueden haber otras causas de paro cardíaco y no necesariamente ser un infarto. Entonces, no son sinónimos. Estábamos hablando, hace ratito comentabas que había unos vasos sanguíneos que son los que irrigan Ujú. al corazón. Y cuando estos se obstruyen es cuando da esta parte de infarto, que sufre este Ujú. corazón, se daña una parte de él. Ujú. ¿Por qué se taparían estos conductos, estos vasos sanguíneos? ¿A qué se debe eso? Bueno, realmente se debe a una enfermedad bastante compleja que se llama aterogénesis.
Y entonces la aterogénesis, para no caer en tecnicismos médicos, no es una comparación como formación de placas de grasa dentro de las arterias. Y no solamente dentro de las arterias del corazón, sino también de toda la economía vascular. Entonces, este proceso de formación de placas de grasa, o podríamos compararlo como sarro en una tubería, entonces va formándose progresivamente. No es un proceso o no es algo que se tiene a lugar en 1 o 2 años, sino es un proceso que viene de año o tiempo atrás. Es algo degenerativo, entonces es algo que todos Sin duda. tenemos a presentar. Hay ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo de generar pues esta formación de placas más precozmente, ¿no? ¿Quiénes serían esas poblaciones? Bueno, esencialmente latinos, o sea, nosotros. Ujú. Ok. Pero en Europa, por ejemplo, hay ciertas escalas donde nos dicen qué países, bueno, como que ellos tienen un poquito más ubicados ya regiones específicas por las cuales la gente se infarta más, siendo Rusia, por ejemplo, y países eslavos los que tienen mayor riesgo de infartarse. En cambio, en América, por ejemplo, somos los latinos los que tenemos más predisposición a padecer este tipo de enfermedad. Doctor, pero también hay algunas enfermedades que pueden ser como previas, que van ayudándole, tal vez, está mal empleada la palabra, pero hacen que se acumule esta grasa en las arterias, ¿no? Hay algunas enfermedades que ya producen por el mal cuidado de nosotros. Este es un buen comentario de parte suya. Definitivamente sí, hay enfermedades que se conocen como comorbilidades que se asocian a un aumento del riesgo de padecer un infarto. Los conocemos como factores de riesgo cardiovascular. Y esas enfermedades justamente son muy comunes en nuestra población. Entre ellas tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los trastornos del colesterol o de grasas en la sangre. Entonces, asociados a ciertos hábitos que también adquirimos en la comunidad, como por ejemplo el tabaquismo o el hecho de fumarse una cajetilla de cigarro diariamente. Entonces son el sedentarismo, la obesidad. Entonces son como que factores o enfermedades, pero también tienen que ver con el contexto social en el cual se desarrolla el sujeto, ¿no? El riesgo entonces de un infarto es muy alto en nuestra población. Es correcto. Sí. Así es. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo me está dando un infarto? Bueno, como mencioné al inicio de nuestra plática, el daño miocárdico, el daño a la célula miocárdica se manifiesta por dolor de pecho. Entonces, este dolor de pecho tiene características muy, muy puntuales o muy, muy especiales que ayuda al médico justamente a sospechar que el paciente está teniendo un infarto agudo. Ujú. Doctor, este dolor de pecho, digo, algunas personas que tienen crisis de ansiedad también manifiestan no poder respirar, que les duele el pecho. ¿Cómo podría una persona, digo, yo como psicóloga, no podría diferenciar si realmente te está dando un infarto o tienes una crisis de ansiedad? Porque me estás diciendo que te duele demasiado el pecho, que no puedes respirar y que sientes que te vas a morir. Sí, por eso es muy importante que el médico haga un interrogatorio, que pregunte al paciente las características del dolor o cuáles son los síntomas que acompañan al dolor. Entonces el paciente va a sentir o va a decirle al médico que tiene una sensación de opresión. Entonces no es una punzadita, no es un dolor ardoroso, no, es opresión. Esa es la primera característica que buscamos Siento que algo en me el está paciente. cayendo aquí. Exacto, como Sí. una pesadez, dicen los Me pacientes, están ¿no? apretando. Me ¿no? están apretando, ¿no? Y ¿Y se asocia ah, con algún cambio en mi respiración? no, habitualmente no. O sea, el dolor de tipo pleurítico, como normalmente definimos este dolor, es el que se asocia a los movimientos respiratorios, pero vienen de una capita que envuelve a los pulmones. Ujú, De ese no estamos hablando. Estamos ujú. hablando de un dolor localizado justamente en el lado izquierdo de nuestro pecho y que se puede irradiar o que se puede ir hacia brazo izquierdo o hasta nuestro cuello, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían los otros síntomas que acompañan a esta sensación? Digo, porque
sigue siendo muy, muy, muy vago, muy difícil, ¿no? Ujú. Cualquiera puede decir que está infartando. De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales es reflujo, ¿no? Exacto. Porque te puede dar un dolor de repente medio opresivo y resulta que es reflujo, afortunadamente, no un infarto. O sea, ¿cómo se acompaña? Aparte de esa característica de dolor, ¿tiene que venir acompañado de otras cosas para que yo piense en un infarto? Sí, claro que sí. No siempre, pero habitualmente se asocia a síntomas que nosotros conocemos como síntomas adrenérgicos. Entonces, estos síntomas adrenérgicos, que así lo conoce la comunidad médica, se refiere justamente a la activación del sistema nervioso autónomo, o sea, de nuestro sistema nervioso como tal. Y se puede manifestar, o el paciente nos puede decir que tiene sensación de náusea, tiene sensación de defecar u orinar, tiene sudoración fría o tiene sudoración profusa. Entonces son síntomas que también el clínico o el médico debe saber diferenciar e interrogar. Porque como dice el doctor, se puede confundir a veces con un reflujo o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces puede darnos a confusión. Por eso es muy importante que el paciente le explique al médico lo que siente. Entonces, y el médico debe saber interrogar muy bien al paciente para, pues, no desviar el diagnóstico hacia otras causas, ¿no? Ahora, muchos no nos puede quedar nada más claro que el puro infarto es la presencia del dolor, ¿no? Por ejemplo, en un paciente diabético que tiene ya una neuropatía preexistente importante, ya no puede haber dolor quizás. Puede haber nada más una sensación de opresión o puede haber una sensación distinta, ¿no? Náusea, vómito, síncope, no sé, ¿sí? Y, y puede estar siendo infartado. ¿O no es así? Es muy acertado el comentario que hace el doctor. En muchos pacientes, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada o en pacientes con diabetes mellitus u otras enfermedades que puedan causar neuropatía, el infarto se manifiesta de otras formas. Pudiera ser que el dolor no es típicamente localizado en tórax, podría ser en la boca del estómago, en el epigastrio, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, o bien puede ser el equivalente a una falta de aire de inicio súbito, ¿no? Entonces puede ser falta de aire al esfuerzo. Entonces son muchos equivalentes que nosotros conocemos como equivalentes anginosos. Entonces el médico debe saber también preguntar acerca de estos síntomas que no son tan típicos, pero que se pueden presentar en este grupo muy especial de población. Es importante hacer mención para quienes nos ven y nos están escuchando. Esto que hablamos de la neuropatía diabética, lo hemos platicado en infinidad de programas. Hagamos de cuenta que nosotros somos pacientes diabéticos, consumimos mucha azúcar y este azúcar empieza a garapiñar todos nuestros nervios. Y por esa capa de garapiño que tenemos de azúcar, perdemos la sensibilidad, explicándolo coloquialmente. Entonces, no siento, porque esos nervios, esas raíces nerviosas, son mis conductos que van a mandar los impulsos del dolor. Es decir, tengo que tener libres esos cables para que llegue al cerebro, toquen el timbre del dolor y entonces yo sienta dolor. Pero como está tan garapiñado, se pierde esa posibilidad y entonces el paciente no tiene sensibilidad. Entonces, obviamente no va a sentir lo mismo que aquel paciente que tiene los cables que transportan el dolor, pues libres, ¿no? Entonces es muy importante que siempre quede muy claro esta terminología, sobre todo porque estos pacientes que tienen diabetes, que tienen azúcar, pues tienen que cuidarse más justamente porque ellos van a sentir de manera diferente muchas de las enfermedades. Y es importante, como usted lo dice, mucha gente que tiene diabetes realmente no conoce bien su cuerpo, cómo se desenvuelve, porque mucha gente no siente nada. O sea, traen el azúcar hasta arriba, bueno, los niveles de glucosa muy altos y andan funcionando en su vida, sobre todo gente que está acostumbrada al campo, por ejemplo, ¿no? Van, regresan, Nos ha tocado ver. y cuando ya vienen al doctor, traen los niveles de glucosa demasiado altos y dicen, yo no siento nada, yo me siento bien. Entonces, no han aprendido a reconocer estos síntomas en su cuerpo. Pues un infarto, mi pregunta sería, ¿un infarto
podría terminar en paro cardíaco y eso significa que se muere el paciente. Sí, claro. Como mencioné anteriormente, el infarto es una causa de paro cardíaco. Ujú. Y puede conducir al fallecimiento del paciente. Entonces, aquí se inicia una carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, el momento del que el paciente siente o el momento en el que el paciente identifica el síntoma o tiene el dolor de pecho, corremos ya con un tiempo determinado para poder hacer algo por este paciente, ¿no? Entonces, el tiempo es músculo, en este caso, comúnmente decimos, ¿no? Entonces, se activa una carrera contra el tiempo y entre más rápido busquemos atención médica, mejor nos irá. Ujú. ¿Hay alguna manera de dar certeza a este diagnóstico? Es decir, pues yo siento que me duele el pecho, pero pues a lo mejor no siento nada porque pues tengo azúcar y mi sintomatología pues no es muy clara. ¿Cómo podría yo llegar al diagnóstico, mi doctor? ¿Cómo podría decir, fíjese que sí se está infartando? Bueno, para una definición universal, es importante contar con determinación de ciertas proteínas que en la sangre se están liberando continuamente Claro. cuando existe ese daño en el músculo cardíaco. Y estas sustancias que se liberan en la sangre se llaman troponinas. Entonces, en el consenso último de infarto que se realizó, justamente se tenían en cuenta este nivel de proteínas en la sangre que se elevaban cuando hay daño miocárdico, pero no están disponibles en todos nuestros centros. Entonces, tenemos que auxiliarnos con otras técnicas o con otros métodos, como el electrocardiograma, que siempre sigue siendo de vital importancia para la identificación, incluso antes de la determinación de troponinas, para poder realizar el diagnóstico correcto de un infarto. Ahora, doctor, estoy teniendo un infarto. Mi familiar está teniendo un infarto en este momento, ¿sí? Me queda claro que trae un dolor importante, que su papá murió de infarto, que su mamá murió de infarto, que tiene un hermano que murió de infarto, tienen un problema en el metabolismo de los carbohidratos, de los carbohidratos y de los lípidos, o sea, de las grasas. Entonces, tiene riesgos altos y trae un dolor importante, muy característico. ¿Qué debo de hacer de primera instancia si mi familiar está teniendo ese tipo de dolor? Sin duda, acudir a urgencias de un servicio médico. O sea, no vamos a la consulta externa de medicina o no buscamos una consulta médica programada o electiva. No, tenemos que ir a un servicio de urgencias de cualquier unidad médica, ¿no? De cualquier ¿Algo hospital. puedo hacer antes de esto? En algunos sitios se activa el código infarto. Entonces, el código infarto 911. justamente contempla ciertas líneas telefónicas Ahí como te va a quedar. 911. Bueno, en algunos países un poquito más desarrollados que nosotros, el tratamiento incluso comienza dentro No, en México también. dentro de la ambulancia, ¿no? Que traslada al paciente. No sé si en Minatitlán contemos con este tipo No, el 911 sí. Podemos probar a ver qué pasa. Oiga, Aunque nos doctor, metan a la cárcel. pero esto va de menos a más. O sea, el doctor dice, bueno, ya le está dando el infarto a mi papá. ¿Va de menos a más? ¿El Eh, dolor va de menos a más? el dolor siempre es creciente, el dolor siempre va a ir aumentando. O O sea, sea, ¿sí me daría tiempo trasladarme 20, 30 kilómetros al Eh, hospital? debemos trasladarlo, o sea, no podemos quedarnos con el paciente infartado en la comunidad, no. O sea, debemos activar el código infarto, digamos así, en nuestras comunidades, trasladando el paciente de nuestra comunidad al hospital, al área de urgencias. Pero no podemos quedárnoslo en la casa o en el dispensario de la comunidad o con tratamiento médico, con un médico yendo al domicilio. No, no, no. Tiene que el paciente ir a un servicio de emergencias. Ujú. Comentabas que se obstruye una vena, un vaso sanguíneo. No le llega la sangre al corazón, que es un músculo y que para vivir necesita sangre, oxígeno. Entonces esa parte empieza a sufrir y empieza a morir, ¿sí? Empieza a dañarse. Ujú. Retomando la pregunta de Rosario, si la atención se retrasa, ¿el daño se va haciendo más grande o ese daño se queda ahí? O sea, ¿es igual
ahorita que mañana, o ese daño puede irse incrementando y se puede dañar más el corazón? Bueno, eso depende de la arteria afectada. Entonces, el territorio justamente de la arteria que se está ocluyendo determina la extensión y la gravedad del infarto, ¿no? No es lo mismo una arteria grande o una arteria mayor que una arteria pequeña que irriga un pequeño o que nutre a una pequeña parte del músculo cardíaco, ¿no? Entonces depende de la arteria afectada del corazón a la cual va a dar justamente la gravedad del infarto, ¿no? Y podemos encontrar personas que les dan varios infartos, ¿verdad? O sea, hay personas que ya le dio 1, 2 infartos y recuperan una vida estable porque empiezan a cuidarse. Quiero pensar que es por eso, pero sí, sí hay personas que tienen 1 o 2 infartos. Sí, tenemos personas que han tenido múltiples infartos, pero la verdad es que el pronóstico o el saber qué va a pasar con esta persona en un tiempo determinado es siempre sombrío, ¿no? O sea, por cada evento que ocurre, la probabilidad de que sobreviva es menor Claro. si no es tratado a tiempo. Es frecuente eso, sobre todo en hospital, por ejemplo, cuando se va a operar a alguien, ¿no? Se va a operar por X o Y circunstancias, se le tiene que hacer un estudio para verificar qué tan bueno está el corazón y todo para la hora de la cirugía, ¿no? Se hacen ciertos estudios, lo hacen los médicos internistas, lo hacen los anestesiólogos para ver si es apto o no para cirugía. Y es frecuente, yo recuerdo mucho en mi etapa de médico interno, por ejemplo, que tomabas el electrocardiograma y de repente veía, no, oye, tuvo un infarto, ¿no? O sea, gente que no se sabía, pero su electrocardiograma mostraba que había tenido daños de isquemia, de muerte de este tejido. Ujú. ¿Eso es frecuente que suceda, que la gente no se dé cuenta que se infartó? Sí, justamente este consenso lo denomina isquemia silente de miocardio. Entonces, encontramos en el electrocardiograma que es justamente ese examen donde colocamos Ese hallazgo, ¿no? electrodos o chuponcitos en el Mm. tórax y el médico ve a través de un papel cuadriculado muchas rayas. Entonces podemos encontrar ciertos hallazgos que nos pueden orientar a que el paciente ya ha tenido infartos previos, pero eso lo veríamos en el electrocardiograma. Por eso es importante saber que cuando va llegando el paciente con dolor de pecho, lo primero que se tiene que hacer es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de que el paciente llega al hospital. Entonces, esta es una urgencia real. Es la causa con mayor mortalidad en todo el mundo, el infarto de miocardio, ¿no? ¿Es válido administrar aspirina? Bueno, nos ayuda, claro, el uso de un antiagregante como la aspirina, pero no debemos confiarnos y contentarnos o conformarnos con darle aspirina al paciente y decir, bueno, voy a esperar a que amanezca para poder llevarlo al hospital. No, no, no. Repito, eso es una carrera contra el tiempo. Sí. Cada hora va contando. Es muy importante lo que acaba de comentar el doctor, diciendo que es una urgencia real, Real. ¿no? Una Ujú. urgencia real, una urgencia verdadera. Mucha gente se molesta cuando va a los servicios de urgencias porque se semaforiza, es decir, le vamos poniendo colores. Hay un área que se llama triage, ¿sí? Que se encarga de ponerle colores a tu urgencia, ¿no? La gran mayoría de urgencias realmente son urgencias sentidas. No Por son ejemplo, pasa urgencias. mucho en pediatría. 3 de la mañana, doctor, es que mi hijo tiene mucha fiebre, ¿no? Quiero verlo en este momento. No es una urgencia real. No, ¿y desde cuándo tiene la fiebre? Pues en la mañana empezó, pero pues ahorita ya me... Me acordé a las 3 de la mañana. Es una urgencia sentida. Es decir, tú como papá, como familiar, crees que es una urgencia porque tiene fiebre y piensas que puede convulsionar. No es una urgencia verdadera. Una gripa no es una urgencia verdadera. Una tos no es una urgencia verdadera. Una urgencia verdadera es aquella que pone en riesgo la vida. Ya está convulsionando. Esa es una urgencia, ¿verdad? ¿Es que necesitan que venga con un cuchillo para que te atiendan? Sí, esa es una urgencia verdadera. ¿Sí? Entonces, el grave problema de esto es que para pasar al triage, pues también hay cola, ¿no? Y si hay 20 pacientes con gripa y tos, sobre todo en esta temporada, y el infartado es el 21, pues ya perdimos buen tiempo, ¿no? Desafortunadamente, seguimos llenando los servicios de urgencia
de no urgencias verdaderas. Entonces, somos corresponsables de muchas de estas muertes. Nuestro sistema de salud no es el mejor del mundo. No estamos en Dinamarca. No tenemos toda la capacidad que necesitaríamos tener, porque un dolor precordial tendría que entrar directo a urgencias, Es correcto. porque es una urgencia verdadera. No existen los protocolos, y si existen, no se llevan a cabo. Y entonces es lamentable que siga siendo la causa número uno. En un servicio de urgencias, el 90% de las demandas de atención son no urgencias, ¿sí? No urgencias verdaderas. El 10%, menos del 10%, son las verdaderas urgencias. Y son las que se ven siempre a destiempo, ¿sí? Nunca se pueden otorgar la atención a tiempo, la gran mayoría, por este embudo que se genera, ¿sí? Así que aprendamos a realizar la prevención y hacer sobre todo respetar los servicios y los espacios para la urgencia verdadera en los hospitales, ¿no? ¿Hay alguna edad en la que alguien se infarte más y menos, y es igual en hombres y en mujeres, o existe diferencia? Claro, por etnias, dijimos latinos y poblaciones en el mundo occidental de Rusia y países eslavos. Pero si nos referimos a edades o a grupos etarios, como comúnmente los denominamos, entre los 40 y 60 años de edad es la población, es la edad donde más se concentra este tipo de eventos, ¿no? Y en cuanto a hablar de géneros, pues es el sexo masculino o el género hombre quien más se infarta, ¿no? Aún más que las mujeres. Ujú. Doctor, perdón, ¿y los niños? Bueno, esa es una respuesta que voy a ceder al doctor Castañón, Sí, porque no es el abordaje del dolor de pecho en niños es completamente distinto, Ok. y que el cardiólogo de adultos no ve. Afortunadamente no es una patología De de niños. niños, ¿no? Afortunadamente no es. Digo que puede pasar, por supuesto que puede pasar. Normalmente se va a relacionar con problemas cardíacos, ¿no? Ya o sea, malformaciones cardíacas ya establecidas desde el nacimiento, congénitas, ¿no? Ok. ¿Y los niños que presentan problemas como diabetes? Tampoco. No. No, lo que pasa es que Tampoco. acordemos aquí que el- el- la diabetes me va a ir generando, como yo decía hace rato, coloquialmente, me va garapiñando y me va generando ciertas patologías agregadas, ¿no? O sea, me va a dañar nervios, me va a dañar vasos, pero todo eso va llevando un tiempo, ¿sí? No va a ser inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el adulto? El adulto, cuando se detecta diabético, pues ya tenía cierto grado de grasa avanzada, cierto grado de factores, ¿no? A diferencia del niño, que sí puede existir factores, pero es diferente el comportamiento. Lo que sí iba yo a comentar era la parte ahora de adultos jóvenes, ¿no? Mm. Tenemos reportes de adultos 30 jóvenes años. Infartados. infartándose, ¿no? Deportistas. Y les va Eh, muy mal. Infartándose. Atletas de alto rendimiento infartándose, ¿no? Estos pacientes, estos atletas que hacen miocardiopatías hipertróficas, que me gustaría que lo explicaras un poquito, porque dicen, ¿cómo se puede infartar un deportista que está bien nutrido, que está haciendo ejercicio todo el tiempo, que no tiene vicios? Y esta parte de adultos jóvenes que van a la discoteca en fin de semana, consumen alcohol, consumen bebidas energetizantes, Sobre todo esas. el combo Drogas. actual de drogas, y aparte Alcohol. Ujú. sildenafil, taladafil, es decir, medicamentos que se emplean para la disfunción eréctil, que está muy de boga consumirlos en las noches estas de fin de semana loco. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por esta combinación de drogas? ¿Qué le ocasionaría al corazón y por qué fallaría el corazón? Bueno, comparten un sustrato común o comparten una explicación común para todos estos casos, ¿no? El aumento de la demanda de oxígeno en estos casos, ¿no? Por ejemplo,
lo que ocasionan las drogas, ¿no? Habitualmente ocasionan taquicardias o arritmias que son potencialmente mortales. Y esas arritmias, que generalmente son arritmias rápidas o que conocemos como taquiarritmias, demandan o consumen mayor cantidad de oxígeno por el músculo cardíaco y eso puede llevar también a un infarto. Ujú. Y ahí, bueno, va la definición de infarto tipo 2, ¿no? Pero no nos metamos tanto en definiciones o en conceptos. Para fines prácticos podemos retomar lo que el doctor mencionó, que cada vez en población más jóvenes se han detectado casos de infartos justamente por el estilo de vida que se lleva. Quizá no por enfermedades adquiridas que comentamos hace un momento, pero sí por cambios en el estilo de vida, pero negativos. O sea, el fumar, el ser sedentario, el ser obeso. Entonces, el tipo de dieta que nosotros consumimos, entonces pueden hacer que el infarto se presente a edades todavía más tempranas. Y si esto aunamos el consumo de sustancias ilegales, que también pueden producir infarto de miocardio. De hecho, un diagnóstico o una sospecha que debemos de tener los cardiólogos o los clínicos cuando identificamos el infarto en un paciente joven es preguntarle el uso de consumo de drogas, ¿no? Ujú. Quiere Y decir uno, entonces, perdón, quiere decir entonces que estoy alterando el funcionamiento de mi sistema nervioso con lo que estoy consumiendo o con el tipo de vida que estoy haciendo, y esa alteración a mi sistema nervioso es la que me está provocando el infarto. Más que todo, alteramos el sistema de conducción eléctrica del corazón, entonces Ok. produciendo arritmias, ¿no? Entonces, y este tipo de arritmias, como comentábamos, sí producen daño miocárdico también, finalmente. Estamos hab- y es muy válido, por ejemplo, esto que mencionaba Fer, en base a las bebidas energizantes, que es muy común tomar alcohol con bebidas energizantes. Esto precisamente es un boom de calorías, entra un metabolismo oxidativo cañón, ¿verdad? Calor bastante, el corazón, todos los músculos empiezan a demandar importantemente y pueden venir también fallas cardíacas en base a esta agresión que estamos teniendo por una mala ingesta de un alimento o de una bebida que no es agua, que no es algo sano para, 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 para cualquier organismo. Sí, es como un boom de altos niveles de cafeína, de taurina que contienen este tipo de bebidas energetizantes, cuyo síntoma o cuyo molestia que va a decirle el paciente es que tiene o siente taquicardia. Entonces, el paciente que consume este tipo de bebidas siempre va a decir que tiene palpitaciones o taquicardia, ¿no? Sí, lo que dice el doctor y que comentaba y preguntaba Rosario, justamente es esto. Lo que hace es que manda un impulso al corazón de que se tiene que acelerar, pero no acelerar, no necesariamente acelerar organizadamente, o sea, empieza a desorganizarse, ¿no? El corazón normalmente lo definimos cuando imitamos el sonido como un loop dup, ¿no? Entonces tiene que ser armónico, o sea, se tiene que escuchar bonito el corazón. Y aquí empieza a, a sonar como una matraca, pero totalmente desorganizada. Y obviamente eso exige mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y obviamente el cuerpo con esta intoxicación, con todo el ambiente adverso que tiene, pues es más fácil que falle, ¿no? O sea, no es lo mismo, a lo mejor este paciente que su corazón empiece a latir muy rápido porque esté al aire libre, haciendo ejercicio, a este tipo que se está metiendo miles de sustancias totalmente dañinas al cuerpo en una discoteca llena de humo, llena de muchas sustancias nocivas, pues obviamente la respuesta va a ser totalmente diferente, ¿no? Claro, y esto es bien importante porque eso está muy de moda. O sea, a lo mejor hace 20 años no veíamos este tipo de convivencia entre las fiestas de los jóvenes. Está muy de moda y probablemente el joven esté interpretando que eso se está sintiendo por todo esto que él ingiere, y está bien, aquí la fiesta bien padre, ¿no? Y él se está infartando y no se está dando cuenta que se está infartando por la sustancia que está ingiriendo, y ahí cae, ¿no? Entonces,
es bien complicado que a los adolescentes, digo, hay fiestas exclusivas para los adolescentes donde se da toda esta situación clandestina, porque los adultos Ujú. no debemos de estar ni de saber, ¿no? Pero los adolescentes luego no quieren escuchar. Entonces sí es bien importante que si las mamás de adolescentes nos están escuchando, de verdad que estén bien atentas a qué están haciendo sus hijos. Hay que buscar las maneras de tener una buena comunicación y explicarles, porque quizá ellos no saben las consecuencias, hasta dónde puede llegar, porque todos sus amigos lo hacen, Ujú. ¿no? Es algo que está de moda, todo el mundo lo hace, está padre, está bien, pero nosotros, mamás de adolescentes, sí necesitamos hacerle ver a nuestros hijos las consecuencias que puede traer el consumo o el estar en esta fiesta y estar de moda, ¿no? Hace algunos años, un amigo como de 24 años consumiendo whisky con esta bebida energetizante El Bull. azul morada, ¿sí? Combinando y tabaco. De repente empezó a sudar, a que le faltaba el aire, Ujú. a urgencias. Me habla llegando a urgencias. Tenía 260 latidos por minuto, ¿no? Ujú. O sea, una cosa. Doctor, o sea, 260, estamos hablando que eso va. Está fibrilando. Que está eso va fibrilando. digo, parar. eso se va a parar en cualquier momento, ¿no? Eso es algo totalmente inhumano, ¿no? ¿Sí? Totalmente fuera de cualquier regulación. Ese no es un corazón normal. Es un corazón que está a punto de estallar, pues, ¿no? Sí, hace un momento preguntábamos si infarto es igual a paro cardíaco y decía yo que infarto es una causa de paro cardíaco, pero las arritmias, como comenta el doctor, esas taquicardias que superan los 150 latidos por minuto, no son taquicardias como una respuesta del corazón a cierto ejercicio o a cierta actividad física. Esto ya es un ritmo desorganizado que tiene el corazón justamente a provocar esas arritmias que son potencialmente mortales, ¿no? Podríamos decir que ya es un cortocircuito ahí, ¿no? Se explica así, se explica de forma genérica como un cortocircuito de mecanismo de reentrada, ¿no? Entonces va Entonces, todo circulando sobre su propio eje, ¿no? normalmente el impulso eléctrico, digamos que entra y baja en el corazón, ¿no? Aquí está haciendo un corto y está regresando, traca, 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 ¿no? No, o sea, no baja por completo ese estímulo eléctrico. Y entonces, pues el corazón, todas las células se están contrayendo de manera exagerada, ¿no? Justo por ese desorden eléctrico. Entonces, ¿cómo va a entrar el oxígeno de manera adecuada cuando estás latiendo 2, 3 veces más arriba de lo normal? O sea, eso es totalmente, vaya, no se murió porque alguien lo quiere mucho, yo creo, ¿no? Allá arriba, porque No, porque arriba tampoco lo quieren todavía. Allá arriba tampoco lo quieren, por eso no se murió. y justo y solo una bebida energetizante Sí. con tabaco, Que ¿no? podemos decir solo eso, pero bueno, yo he visto en las ferias y en diferentes lugares que incluso las venden, ¿no? Y está así como que muy apropiado que tú te tomes tu bebida ahí en la feria con el energizante, ¿no? Y tienen hasta su nombre y se ven bonitas y todo esto, ¿no? Azulitas, moraditas. Bueno, Oye, entonces, Oiga, eso- doctor, lo que decíamos, perdón, con el paciente, todo lo contrario, el que hace mucho ejercicio, que se Ujú. cuida mucho, que decíamos que está de alto rendimiento, porque se infarta. Pues usted lo comentó al inicio, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, pero eso es un sustrato diferente a la isquemia, a la arteria tapada del corazón, ¿sí? O sea, tiene otra explicación, ¿no? Esencialmente son arritmias que se presentan en el paciente un paciente deportista, ¿no? Entonces, justamente para un paciente, para un joven o para un adulto que quiere entrar en un programa de ejercicios de alto rendimiento, se tendría que hacer primero una prueba de esfuerzo, ¿no? ok, doctor, cuando una persona se emociona Ujú. por alguna noticia que le den, por ejemplo, algo que está sucediendo en su vida y se emociona, vienen las arritmias. Realmente no. O sea, la Es un estímulo. explicación de las arritmias tiene como sustrato, como origen, alguna falla en el corazón, una falla en el sistema eléctrico del corazón. Pero ciertamente las emociones o ciertamente los estados de ánimo
pueden conducir a que aparezcan ese tipo de arritmias como tal. O sea, no que las emociones den origen a las arritmias, pero las emociones o los estados de ánimo sí pueden conducir a que estas aparezcan, ¿no? Ujú. Sí, porque una persona que está muy enojada, muy molesta, que es muy impulsiva, cambia de color, se pone súper rojo y el corazón está toco, 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 toco. Si esta persona que está tan molesta, tan enojada, que no maneja bien esta emoción, aparte de eso, es hipertensa, ¿podría sufrir un infarto? Sí, como agente desencadenante, justamente les denominamos agentes desencadenantes. Y ahí va incluido el estrés, el estado de ánimo, la fatiga crónica, el trabajo desmesurado, estilos de vida agitados, ¿no? Médicos que van de un trabajo a otro y la consulta y esto. Entonces también, entonces también se ha dado ese tipo de Pásale, casos, ¿no? pásale, El doctor pásale. no me dejará mentir, ¿no? Hay casos muy conocidos de ese tipo de infartos, incluso entre médicos, No, ¿no? es, Claro. es frecuente en el gremio médico, ¿no? Ujú, Ahora, vivir en el miedo del infarto. ujú. Hay quienes vivimos pensando en que vamos a infartarnos en cualquier momento. Y hay muchas personas, yo he tenido la oportunidad de escuchar y de vivir ese miedo, ¿no? Pero poco hacemos porque no nos dé, ¿sí? ¿Cómo, cómo apoyar esto? O sea, vemos unos adolescentes que por ignorancia, por la moda, ¿verdad? Arriesgan la vida el fin de semana tomando X, Y, Z, ¿no? Unos pueden pasar el fin de semana, otros no lo pasan tan bien, ¿verdad? Pero hay quienes sabemos, papá murió de infarto, mamá murió de infarto, ¿sí? Hay una hipercolesterolemia en la familia, ¿ya? Porque esto regularmente es familiar y todo el tiempo el colesterol es altísimo y obviamente colesterol, ya sabemos que tenemos riesgos mayores. ¿Cómo aceptar ese riesgo en la vida? ¿Y cómo vivir con un riesgo teniendo miedo? Pues así como usted lo plantea, considero que si me llega un paciente así, pues realmente no tiene miedo, realmente no ha hecho esa conciencia clara, porque si yo, o sea, creo que todos sabemos que el miedo puede ser bueno cuando nos detenemos, ¿no? El miedo te puede detener para no correr el riesgo. Si esta persona no se está deteniendo, no está haciendo lo que debe hacer, es porque realmente no tiene miedo, realmente no es consciente de lo que está haciendo ni de cómo está viviendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la persona que llega a consulta realmente se haga la pregunta si de verdad tiene miedo y si de verdad quiere enfrentar el miedo y si de verdad quiere hacer algo para prevenir el infarto. Porque, digo, en esta charla está quedando claro que hay varias maneras de prevenirlo y hay varias maneras de hacernos cargo, aunque traigamos una historia familiar. Pero si yo tengo miedo, voy a mirar a estas personas de mi familia que ya fallecieron por un paro cardíaco, porque no se muere de infarto, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, por un paro cardíaco, ¿no? Que ya murieron de un paro cardíaco, que les dieron varios infartos. Entonces, realmente estoy yendo a hacer ejercicio porque es primordial, ¿verdad? El ejercicio, la alimentación, el cuidado de mis emociones, porque también estamos diciendo que es importante el cuidado de las emociones. Entonces, primero que nada hay que enfrentar al paciente con ese miedo que se supone que tiene y hacerle ver que si realmente tiene miedo, debe de tomar acción, debe de realizar cosas para prevenir estos infartos. Y sí se puede. Creo que hay muchas personas que tienen historias familiares de diferentes tipos de enfermedades que las enfrentan, se hacen cargo y no continúan con la cadena que vienen trayendo de sus personas familiares que han sufrido distintas enfermedades. Bueno, pues agradezco al doctor Alejandro Martínez Vivas que me haya cedido el micrófono
que tenemos que compartir ahora, para darle mayor realce a estos programas médicos. Tuvimos fallas técnicas, pero aquí estamos. Tratando este tema acerca del infarto del miocardio. ¿Hay alguna manera de saber si me puede dar un infarto, doctor? ¿Puedo hacerme un estudio? ¿Puedo hacerme un electro? ¿O tengo que ir a fuerza a ir con el cardiólogo? Porque mi papá murió de infarto, mi abuelita murió de infarto. Yo quiero saber si puedo tener un infarto. Sí, realmente existen pruebas que nos pueden decir si el paciente tiene una probabilidad de tener un infarto. Así se llaman pruebas de probabilidad para predecir si el paciente puede tener un infarto, ¿no? Pero esas pruebas deben ser solicitadas con responsabilidad por parte del médico. O sea, no, esas pruebas no son para todos. O sea, dependiendo del riesgo de tener un infarto, es la prueba más adecuada a la cual se va a evaluar el paciente o se va a someter el paciente, ¿no? ¿Son pruebas muy caras? No hay tanta disponibilidad en nuestra región sur del estado de Veracruz, pero las guías actuales dicen que la prueba de esfuerzo o la prueba de ejercicio, que es a través de una bandita mediante el paciente, se va monitorizando con un electrocardiograma mientras va avanzando durante una banda de esfuerzo, puede ser aceptada como una prueba que puede revelarnos isquemia o sufrimiento del corazón por arterias tapadas. Hay algunos estudios que les ponen un instrumento y que van vigilando al paciente, el cardiólogo revisa. ¿Qué tipo de prueba es esa? Dice, es que fui al cardiólogo y el cardiólogo me puso un aparatito y luego me dijo que lo iba a interpretar. ¿A qué se refiere eso? Seguramente se refiere a un estudio que se conoce como estudio Holter en 24 horas. Pero el estudio Holter en 24 horas sobre todo nos da información acerca de arritmias que puede tener el paciente en un determinado momento del día, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando va el paciente a consulta, tomamos un electrocardiograma en reposo, pero ahora queremos saber cómo se comporta ese electrocardiograma o esos latidos del corazón cuando el paciente está en un día común o en un día habitual, cuando va al trabajo o va al supermercado, cuando camina, maneja, corre, en ciertos estados diferentes del día. Entonces, el estudio Holter, que es al que usted se refiere, nos aporta más que todo información acerca de arritmias que pudieran presentarse en los pacientes. Ahora, hay estudios más sofisticados que pueden darnos una idea todavía un poco más precisa acerca de este tipo de predicción de eventos, ¿no? Como por ejemplo puede ser un ecocardiograma con estrés, puede ser una resonancia magnética también con gadolinio, un tipo de medio de contraste, puede ser también una arteriografía, una angiotomografía, perdón. Entonces también pudiera darnos idea de cuánto riesgoso tiene este paciente de tener un evento de estos. Oye, doctor, es muy frecuente que veamos en la nota roja, murió de un viagrazo, ¿no? Así es. Murió en un hotel, se gastó su quincena con un viagrazo y ahí quedó. ¿Es real esto? ¿Existe un miedo al consumo de una alta cantidad de la población de medicamentos para disfunción eréctil porque creen que tomarlo es sinónimo de infarto? ¿Esto es real? Y si es verdad que se infarte, ¿quiénes se infartan, doctor? Bueno, el sildenafil es un grupo de medicamentos que se conocen como inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? Entonces, ese tipo de medicamentos, tadalafil, sildenafil y todos los medicamentos que conocemos para la disfunción eréctil, aumentan el consumo de oxígeno en el corazón. Entonces, ¿cómo lo hacen? Realmente lo que producen es una disminución de la presión arterial, pueden causar hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del consumo de oxígeno por parte del corazón, y eso puede provocar dolor de pecho. No hay que satanizarlos, o sea, no hay que decir que son pastillas que pueden causar infartos. No, esto no es correcto, pero sí puede precipitar al dolor de pecho. Ok, entonces, ¿lo pueden tomar con seguridad? Salvo A que se mezcle con otro tipo de medicamentos que conocemos como nitratos. Entonces, el médico que va a prescribir estos medicamentos seguramente le va a advertir al paciente que no debe tomar junto con estos medicamentos como el sildenafil o tadalafil, ¿no? Bueno, ya
Perdón. Y además me imagino yo que tampoco drogas, Sí, claro, sin duda. ¿no? Hay algo muy común que se viene en la época de los 90 en Estados Unidos, que es algo que se conoce como chemsex. Entonces, chemsex significa sexo químico. Entonces, es el uso de drogas junto con el sexo. Entonces, estas prácticas aunadas a otro tipo de sustancias como el sildenafil o otro tipo de sustancias que demandan mayor cantidad de oxígeno para el miocardio, sí precipita y los pacientes pueden morir justamente en esas situaciones que el doctor Castañón describió, ¿no? Un hotelazo, ¿no? Entonces, pero se viene relacionando más con otro tipo de drogas, habitualmente drogas sintéticas o drogas no como la marihuana o como los hongos, no, son drogas ya sintéticas que justamente son producidas y que alteran mucho el mecanismo de contractilidad del corazón. Muy bien. Hay una pregunta que siempre se hacen los pacientes que han sufrido un infarto. Tengo miedo porque ya me dio un infarto. Ujú. ¿Puedo llegar a tener relaciones sexuales o me puedo quedar ahí, como dicen, como el tortugo? Bueno, esos pacientes, todos los pacientes que sufren infarto, deberían integrarse a un programa que se conoce como rehabilitación cardíaca. Entonces, en la rehabilitación cardíaca enseñamos a los pacientes justamente a reintegrarse a su vida sexual, a su vida laboral, a ser útiles en la sociedad y a de nuevo tener una vida normal, ¿no? Entonces, con los cuidados médicos que el cardiólogo rehabilitador va enseñando. Entonces, justamente la rehabilitación cardíaca contempla esto, enseñarle y decirle al paciente cuándo es el momento de poder tener relaciones sexuales. Entonces, objetivamente, ¿cómo lo medimos? Mediante una prueba de esfuerzo que nos dice qué cantidad de esfuerzo o ejercicio puede hacer este paciente después de un infarto, ¿no? Un paciente que ha sufrido un infarto sufre de miedo. ¿Es necesario el apoyo psicológico? Claro, sin duda. Yo creo que esta respuesta la contestaría mejor mi compañera. Sí, claro que sí, porque hace rato comentaba que es importante sentarnos con el paciente, enfrentar sus miedos, ver el origen del miedo, hacerse cargo de ese miedo, hacerse cargo de las actividades que necesita realizar y todas las personas necesitamos realmente un acompañamiento porque hay gente que le tiene miedo a la terapia y que Sí. no quiere ir a terapia o que se niega a la terapia. Pues la verdad es que nadie puede estar tan bien que no pueda estar mejor. Entonces, si yo solamente con charlar, con hablar de los miedos que tengo, con verlos desde un punto de vista distinto, con solamente escuchar una voz diferente y una mirada objetiva de por qué tengo el miedo, porque pues todo eso está dentro de mi cabeza, son pensamientos que puedo yo cambiar, con eso mi vida también va a cambiar. Entonces sí, es muy importante el acompañamiento. ¿El infarto tiene tratamiento? ¿Las personas se curan o ya no hay cura para esto? ¿Y cuál sería el tratamiento de un paciente infartado? Ya entendimos que tiene que correr a urgencias. Ujú. Y ahí, ¿qué se le hace? ¿Se opera? ¿Se hace un trasplante? ¿Se abre? ¿Cómo es la cuestión del tratamiento del infarto? Bueno, la indicación de tratamiento siempre será cateterismo cardíaco. Entonces, la primera elección para, una vez ya confirmado el diagnóstico de un infarto de miocardio, el tratamiento siempre será intervenir a la arteria culpable del infarto, o lo que conocemos como arteria responsable del infarto. Entonces, pero no tenemos disponibilidad en nuestras regiones o en nuestros centros de este tipo de centros de hemodinámica o centros de cardiología intervencionista, no está disponible siempre en nuestras regiones. Y entonces nosotros tenemos que decidir si trombolizamos o aplicamos un medicamento para deshacer el coágulo que está causando la obstrucción de la arteria o lo enviamos a cateterismo cardíaco, pero eso depende de un tiempo determinado. Ujú. Durante el infarto se habla de dolor. ¿Podemos auxiliar o podemos apoyar nosotros los médicos con algún tipo de analgésico para tratar de controlar este problema, este evento de una obstrucción en una arteria? Claro, no quiere decir que esperemos al cateterismo cardíaco para poder actuar o que esperemos a la trombolisis o al medicamento para disolver el coágulo para poder aportar más y ayudar más al paciente. Entonces disponemos de medicamentos que pueden aliviar el dolor. El primero de ellos pues son
fármacos que conocemos como betabloqueadores, nitratos, incluso morfina podemos utilizar para poder aliviar el dolor del paciente que se está infartando en ese momento, ¿no? El dolor, Ay, perdón, perdón. el dolor lo puede llevar a otro tipo de shock, a un infarto por dolor. Sí, o sea, más que todo el infarto puede conducirnos a un estado sumamente con alta mortalidad que se conoce como choque cardiogénico. Entonces es la expresión de máxima gravedad que pudiera tener el paciente que se está infartando, choque cardiogénico. Entonces la mortalidad es tan alta que supera el 90%. Quiere decir que 9 de cada 10 pacientes va a morir si presenta ya esta complicación conocida como choque cardiogénico. Es importante que quede muy claro que es un cateterismo, porque yo creo que no lo desconoce nuestra audiencia. Cateterismo, lo que hacen es meter un popote que tiene una cámara, se mete por un vaso sanguíneo, se mete, generalmente se utilizan las piernas, vasos que sean muy grandes, y se va desplazando hasta llegar al corazón. ¿Sí? Al llegar al corazón, pues esta camarita trae un aditamento, porque esto se llama diagnóstico y terapéutico. Es decir, Mm. esa cámara ve la obstrucción, el tamaño y trae ciertos aditamentos o se pueden meter ciertos aditamentos para ampliar el tamaño del vaso, hacerlo más grandote, meterle un conducto ahí, está tapado, quitar el coágulo, va a depender de las características, ¿no? Eso es un cateterismo, meter un popote a través de otro vaso sanguíneo. ¿Han visto las películas de Hollywood cuando están robando un banco y meten una camarita para espiar por dentro? Bueno, eso es lo que van a hacer a través de todos los vasos sanguíneos, hasta de alguno de los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón y ver cuál es la arteria tapada y tratar de hacer algo en el tratamiento. Y lo otro que decía, el medicamento que va a deshacer el coágulo es como cuando se tapa el baño y echan esas bombas que destapan por completo, hacer pedacitos ese coágulo que está tapando, ¿no? Entonces es muy importante saber y que el cateterismo no necesariamente es para gente infartada. El cateterismo se utiliza para muchas cosas, ¿no? O sea, para ver más de cerca las estructuras del corazón y las estructuras, pues, de los vasos sanguíneos. Oiga, doctor, el doctor decía que si se puede poner un medicamento. A mí me queda la duda. Te ponen el medicamento y te calman el dolor y eso significa que ya no te estás infartando. No, eso significa que tengo más tiempo para enviar a este paciente a cateterismo cardíaco. Finalmente, todos los pacientes con infarto en hospital o que se atienden en una unidad médica deben beneficiarse del cateterismo cardíaco porque el infarto justamente está en evolución. El hecho de que yo haya administrado un medicamento que disuelva el coágulo no significa que ya haya terminado el tratamiento. Entonces, tengo que enviar a este paciente a un centro que ya cuente con cateterismo cardíaco para poder realizar este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, a esta técnica la conocemos como estrategia farmacoinvasiva, ¿no? Entonces, trombolizamos o disolvemos el coágulo, pero enviamos después al paciente a un centro que ya tenga este tipo de tecnología, digámoslo así, para poder finalmente concluir el tratamiento del infarto. El problema del dolor es que es tan intenso que obviamente va a modificar tu actividad eléctrica. Sientes dolor, pues se altera tu corazón, se altera el nervio. Obviamente esto conlleva a que te genere un choque, tu cuerpo por dentro se desestabilice totalmente y esto complica el cuadro. Entonces, no es que va a aliviar el infarto, va a aliviar la sintomatología del infarto para que esa sintomatología no siga alterando mi cuerpo. Es decir, me quedo solo con el infarto, no con las molestias secundarias o con las complicaciones secundarias de este infarto. No sé si queda un Sí, poquito sí, más claro así. sí, claro que sí, me Fíjate, queda más claro. fíjate que ahorita eh, apenas hace un poco de tiempo, un- un- una persona conocida está en Estados Unidos, tiene que tomar
un vuelo, están viendo las pantallas y no aparece el vuelo y ya está por pues cumplirse el horario. En eso aparece en pantalla y dice abordando, ¿no? Entonces, pues hay un tiempo en el que te dan para que tú llegues al abordaje. Si no llegas, pues pierdes tu vuelo. Y en aeropuertos grandes e internacionales, puedes recorrer kilómetros, porque es muy grande el aeropuerto, ¿no? Entonces, estaban relativamente cerca, pero se infiere que estaban en las últimas llamadas del abordaje. Entonces empiezan a correr, ¿no? Le dice a sus familiares que se adelanten, que él los alcanza porque se sintió un poquito cansado. Pues los familiares se van 3 puertas antes de la puerta asignada para su vuelo. Él se marea, no se acuerda de más, hasta que despierta en terapia intensiva. No sabe cuándo, ¿no? Su familiar comenta que llega a la puerta del aeropuerto, a la puerta asignada, va a subir al vuelo, esperan a su familiar y no llega, y como no llega, regresa. Y cuando regresa, lo están intubando y tiene ya puesto un DEA. ¿Sí? Es un desfibrilador automático en algunas tiendas departamentales, en algunas plazas hay un cristal y dice DEA, ¿no? Es como la manguera de los bomberos, rómpase en caso de alguna emergencia, urgencia cardíaca, o sea, se rompe, por ejemplo, si alguien se desploma y cae al suelo, en adultos siempre vamos a sospechar que sea algo cardíaco. Esos aparatos son automáticos. Es como como tomar un electrocardiograma, pero es muy fácil porque ahí viene dónde lo vas a poner, vienen dibujitos. Y aunque tú no seas médico, te va dictando qué hacer cuando lo prendes. Retire ropa, ponga electrodo del lado izquierdo, retírese, apriete. Eso en automático detecta cómo está funcionando o disfuncionando el corazón. Tú le picas y en automático el aparato hace lo que tiene que hacer. En las películas vemos que cuando alguien cae en paro, ¡paz!, le dan ahí con electricidad unos choques y regresan del más allá, ¿no? Bueno, esto es en automático. No se da a todas las personas. Él va a detectar este aparato en automático el ritmo y pues Y te va a indicar si sí hay que hacerlo. Exactamente, ¿no? Te lo dan automático y tú nada más le vas a picar, aunque no seas médico. Eso lo debe haber en todos lados. Desafortunadamente solo en algunos lados. Bueno, resulta que cuando llega ya tiene puesto el DEA y lo están intubando y le dan en 3 ocasiones y se lo llevan a terapia intensiva a un hospital y durante la ambulancia van dándole tratamiento, llega al hospital, le dan tratamiento y antes de cuando él despierta pues resulta que ya había pasado por todo el tratamiento. Estamos hablando de que se desplomó a recibir atención médica especializada, avanzada, pues no pasaban ni 5 minutos, ¿no? O sea, es un abismo de diferencia porque bien dice el doctor, empezamos una carrera contra el tiempo y si ahorita vamos a la plaza cualquiera o a la terminal de la de hoy y se desploma alguien, pues ahí quedó. Ahí quedó, ¿no? Sí. Nadie sabe qué hacer, Nadie sabe ¿no? qué hacer, Inclusive en un exactamente. aeropuerto. Yo Sí. creo, a lo mejor estoy equivocado y están capacitados, pero yo creo que si me desplomo en el aeropuerto de aquí de Canticas, pues a lo mejor ahí quedo, no lo sé. A lo mejor tienen la capacitación y tienen los aparatos adecuados. Hay idea ya, lo he visto. Pero no sé si tengamos o no la capacitación y que haya personal necesario para socorrer, ¿no? Entonces, es un abismo diferencia esto, ¿no? En el tratamiento de esta carrera contra el tiempo. ¿Qué tiempo podríamos decir, doctor, que es el adecuado para que se trate un paciente infartado? ¿Cuánto tiempo? Pero en los próximos 90 minutos. Entonces, el paciente debió haber llegado a urgencias y debió estar pisando una sala de hemodinámica si tuviéramos disponible
El cateterismo cardíaco. E insisto mucho en el cateterismo cardíaco porque justamente es el tratamiento de elección, o sea, es el tratamiento definitivo para el infarto de miocardio tipo 1. Entonces, desafortunadamente, en nuestras regiones no hay tanta disponibilidad de estos centros. Creo que el más cercano está en Villahermosa. Villahermosa, bueno, aquí privado, Ujú. en Coatzacoalcos, el Hospital Ujú. MAI tiene Ok. sala de hemodinamia. Ujú. Y de ahí, pues Villahermosa sería lo más cercano, Veracruz, para una sala de hemodinamia, ¿no? Y estamos hablando que, pues privada, ¿no? Pública, probablemente, pues a donde te manden, ¿no? O sea, Veracruz, si te no. infartas en el Seguro Social, no hay, pues te van a mandar a Orizaba, que es el centro de referencia, O Veracruz. te tienen que dar la negativa y de ahí te van a trasladar a Veracruz. Entonces, estamos hablando que los 90 minutos, Se Sí, convierten en más de 90 días. podemos, podemos lo que las guías dicen, debemos preguntarnos, ¿el centro de hemodinámica está a más de 120 minutos? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí está a más de 120 minutos, trombolizamos al paciente y le aplicamos ese medicamento para disolver el coágulo y ya tenemos un poquito más de tiempo para poder enviarlo a un centro que cuente con este tipo de procedimientos, ¿no? afortunadamente, ese medicamento prácticamente está Sí está en los en hospitales. todos los hospitales. Ese sí está, ¿no? Es Ujú. importante, pero también es importante a qué clínica me toca, desafortunadamente. Ujú. Si yo pertenezco a cierto grupo de seguridad social donde tienen una clínica pequeñita, donde solo hay un médico general recibiendo, que desafortunadamente no tiene la capacitación y desconoce, aunque el medicamento esté ahí, no va a haber tanta resolución. Aquí, por ejemplo, en la región, sería el hospital de Pemex, o sea, le resolverían sin problema Ujú. el Seguro Social 32 y 36 y probablemente, quizá, no sé, ¿De Coaxacualcos? Iste de Cuatza, quizás, yo creo. ¿El Gómez Pero Farías también? el El Gómez comunitario, sí, Farías. por supuesto, ¿no? El hospital civil, probablemente también. Este, quizás podrían poner ese medicamento porque pues tienes que tener el diagnóstico y la sospecha, Claro, ¿no? o sea que en el área rural sería muy, No, muy difícil. no, es imposible prácticamente. No, Pero sí es un importante llamado a nuestras comunidades lejanas, ¿no? Que nos puedan escuchar, que es importante que el paciente que tenga dolor de pecho, tráigalo al hospital, no se lo queden, traerlo al hospital. Ujú. sí, a veces queremos adelantar, ¿no? En nuestra ignorancia y, no, pues duele el pecho, hay que llevarlo con el cardiólogo. Hay una cita con el doctor Mateo, no, pues tiene cita hasta la siguiente semana. No, pues llevamos la siguiente semana con el Mm, cardiólogo. Ya perdimos 7 días, 8 días, ¿no? O sea, no es lo mismo que perdamos 6 horas a que perdamos 5 días, 6 días, 7 días, es ¿no? Es correcto. importantísimo. Esas urgencias reales van a hospital, ¿no? Ese dolor de pecho que mencionan ustedes, ¿se puede confundir con otra patología, o sea, con otra enfermedad, o solamente el infarto es sinónimo de dolor de pecho? No, hay muchos diagnósticos que se pueden confundir con con el dolor del pecho que causa el infarto. Entre ellos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad de la capita que envuelve al corazón, que es la pericarditis, enfermedad de la capa que envuelve a los pulmones, que es una paquipleuritis, por ejemplo. Nos podrían equivocar o nos podrían confundir con un infarto de miocardio. Entonces, pero lo que yo les digo a los pacientes cuando tienen dolor de pecho, ustedes no son responsables o no están obligados justamente a decir si tienen o no un infarto. Dejar esa tarea al médico justamente para que él pueda ayudar y pueda identificar si es o no un infarto. Pero ante cualquier sospecha de dolor de pecho, yo concluiría que tienen que buscar atención médica. Ya para terminar, Doc, ¿el infarto se puede prevenir? Sí, claro. Recordemos lo que dijimos al inicio. La placa de grasa que se forma en las arterias no se formó de un día para otro. Posiblemente se formó 10 años atrás, antes de que se presentara el evento de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, cambiar todos los estilos de vida, hacer ejercicio, tener una dieta saludable o cardiosaludable,
no tabaco, control de las enfermedades que a veces ya no podemos cambiar, como la diabetes o la hipertensión o el colesterol alto. El buen control de esas enfermedades ayuda a reducir mucho el riesgo cardiovascular y el riesgo de producir un evento de infarto. Doctor, ¿algo más que desea agregar para despedirnos y dónde lo pueden localizar? ¿Qué días? ¿Horarios? Bueno, nos encontramos aquí en Clínica Minamérica los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. ¿Algo más que desea agregar? No, muy agradecido con todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, doctor. ¿Rosario? Pues yo solamente puedo decir que necesitamos cuidarnos, necesitamos poner atención. Estos programas que hacemos para prevenir, que sale muchísimo más económico, prevenir y cuidar nuestras emociones. También es importante que, aunque ya quedó claro que porque me emocione mucho y porque me enoje mucho no me voy a infartar, también depende de las enfermedades que esté teniendo, ¿no? Y entonces hay que cuidar mucho nuestras emociones. Muchas gracias. Pues creo que la clave es la niñez, vaya, desde el embarazo de esto, en la prevención, desde el embarazo y obviamente la niñez, ¿no? Lactancia materna exclusiva, 6 meses. A partir de los 6 meses, alimentación complementaria de la manera correcta, adecuada, respetando la saciedad de bebé para evitar obviamente sobrepeso, obesidad. Lactancias maternas que no deberían llamarse prolongadas, así desafortunadamente es el término prolongada, pero no debería existir eso porque una lactancia no tiene límite. Entre más tiempo pase, debemos recordar que una lactancia que mamá le ofrezca a su bebé después de los 2 años es prevención de enfermedades para su hijo adulto, ¿sí? O sea, una cosa es toda la lactancia, yo alimentando a mi bebé, y entre más está demostrado que entre más se prolongue, va más enfocado a enfermedades crónico-degenerativas, leucemias, linfomas, ¿sí? Entonces, entre más leche materna reciba por más tiempo, pues hay un factor protector importante para todo esto. Obviamente, cambiar nuestros hábitos de alimentación para nuestros hijos. Podemos empezar una nueva vida con nuestros hijos desde pequeños, modificar hábitos, dejar todo lo ultraprocesado, empezar a hacer actividad física, educar a nuestros hijos para que pues, nuestros hijos ya no sufran lo que estamos sufriendo nosotros con obesidad, hipertensión y por supuesto todas estas enfermedades cardiometabólicas que existen en la actualidad. Pues muchísimas gracias. Adelante, doctor. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de estos programas en redes sociales, les damos las gracias por estar con nosotros todos los miércoles y también los invitamos para que compartan estos temas que son de gran utilidad para la población. Agradecemos al doctor Mateos, cardiólogo, por estar con nosotros. Nos despedimos esperando contar con su atención la próxima semana. Sean felices. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.